De la serie de mensajes de Amenaza al Aprendiz de Juan Pedro, se desprende un poco lo que voy a compartir hoy. Lo estuvimos hablando la semana pasada o hace 2 semanas en el discipulado del pastor. Y hablábamos con Juanpe, ¿no? Que no siempre la amenaza viene desde la persona que aprende. ¿Se acuerdan que hablaba, bueno, o sea, de las distracciones, todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan de todo eso? Pero que a veces no siempre es el que aprende, el estudiante o el discípulo, el que falla. También el que enseña tiene que enseñar bien. ¿Está bien? Porque si no, una persona que está aprendiendo, si el que enseña mal, obviamente es otra amenaza para esa persona. Es externa, ¿sí? Nosotros en el colegio hay un área que se llama, en varios lugares debe haber un área que se llama evaluación y hay una sigla que se llama FODA, ¿no? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y las amenazas son externas, quiere decir que no lo podemos cambiar nosotros internamente. Entonces, esta es una amenaza externa, ¿sí? Porque la amenaza depende de la persona, depende de afuera, de otro lugar. Y yo creo que este no es un solo mensaje para los que enseñan, porque quizás los que enseñan a una institución, en algún área, en la iglesia, puede ser universidad, colegio, algún mensaje. También nosotros acá hay muchas personas que enseñan en la iglesia, pero yo creo que todos de alguna u otra manera enseñamos, ¿sí? Todos enseñamos en nuestras vidas, todos. Nuestra vida siempre enseña, ¿no? O para bien o para mal, ¿sí? Nosotros siempre, la gente nos está mirando y eso enseña. Entonces todos enseñamos. Entonces no importa si tenemos una profesión o algún cargo, creo que todos de alguna manera nuestra vida enseña. Enseñamos en nuestras casas, en nuestros barrios, en el trabajo, ¿sí? En cualquier ámbito donde estemos, nuestra vida enseña. Cuando estamos en contactos con otras personas, estamos enseñando. Hay que prestar atención a esto, ¿sí? Porque a veces pensamos que solamente el que enseña es porque tiene un pupitre o escribe en un pizarrón. Yo creo que todos enseñamos. Y enseñamos con nuestras palabras, enseñamos con nuestras actitudes. Enseñamos con todo nuestro ser. Entonces tenemos que prestar mucha atención a esto. Cuando hace poco hicimos una capacitación, se llamaba capacitación LED, que era liderazgo, evangelismo y discipulado, con el doctor Lucas Leis, que fuimos con el pastor Alejandro y otras personas más de aquí de la iglesia. Me llamó la atención y me pareció fuerte, las personas que no eran creyentes, no eran cristianos, ¿no es cierto?, decían que algo que les molestaba de cuando uno iba a evangelizar o del pueblo evangélico, de las personas que son cristianas o que dicen ser cristianas, lo que les molestaba es que lo que decían no era coherente con lo que hacían, ¿sí? Me pareció fuerte, ¿no es cierto? Porque decir, wow, esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra vida. Hay una frase que no sé si alguna vez la escucharon, a veces la habrán escuchado por gente más conocida, como la Madre Teresa u otra persona, pero buscándola en Google, la cuestión que el autor es otra persona que era un filósofo, que dice, tus actos hablan más fuerte que no escucho lo que dices. ¿Está bien? ¿Lo digo de vuelta? Tus actos o tus acciones hablan tan fuerte que no escucho tus palabras, que no escucho lo que dices, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que enseñamos más con los actos, enseñamos más con nuestra vida que con lo que decimos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es otra, creo yo, otra amenaza al aprendiz, que no depende de él, sino de su maestro. No depende de la persona que está aprendiendo, sino de el otro que está enseñando, ¿sí? Porque, en definitiva, todos somos aprendices también, ¿no? Yo aprendo de todos ustedes y ustedes espero que aprendan de mí, ¿no es cierto? Todos nos estamos enseñando, todos estamos aprendiendo cosas, ¿amén? Todos somos maestros, todos somos discípulos, ¿sí? Entonces, si queremos aprendices maduros, discípulos maduros, debemos dar un buen ejemplo. Yo siempre pienso que es un desafío para mi vida, yo siempre quiero dar un buen ejemplo. Y si queremos esposos, familias, hijos, vecinos, amigos que vengan al camino del Señor, debemos ser coherentes con lo que decimos, con lo que predicamos, con lo que hacemos.
Porque si somos incoherentes en esto, entonces nuestro ejemplo no es válido. Entonces es más difícil que la persona pueda conocer al Señor porque me dice, quiero decirle la palabra a lo mejor medio vulgar, este es un chanta. Me dice una cosa pero hace otra, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto también que el Señor ponía hoy tiene que ver con la visión de ser coherentes de lo que decimos con lo que somos, porque eso tiene que ver con el ejemplo. Y el ejemplo tiene que ver con santidad. Este año estamos hablando de santidad. Entonces, nuestra santidad, si nuestro ejemplo es ser santos, ¿sí? Lo que estamos hablando de la visión, yo estoy seguro que seremos coherentes con lo que predicamos, con la palabra del Señor y con nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me siguieron? Entonces, debemos ser buenos maestros, porque todos enseñamos, o para bien o para mal, todos enseñamos. Nuestras vidas enseñan siempre y, como puse acá, en todo caso, que la persona sea un mal aprendido y no un mal educado. ¿Entienden el juego de palabra? ¿Sí? Que en todo caso que la persona sea el que aprenda mal, no que yo estoy enseñando mal y lo estoy mal educando, sino que sea un mal aprendido. Voy a ver lo que dice, este es un mal educado. No, a veces está mal dicho, porque la persona lo educó bien, es un mal aprendido. ¿Sí? Porque a veces educamos bien, pero a veces las personas aprenden mal. Entonces, en el caso que sea así, que sea un mal aprendido y no un mal educado por nosotros, que nosotros seamos maestros, que seamos personas que enseñan con el ejemplo. Entonces, si hablamos de enseñanza, qué mejor hablar del gran maestro que es Jesús. Rabí, ¿sí? O Raboni en griego, ¿sí? Rabí, Raboni, el gran maestro Jesús. Entonces, yo creo que Jesús siempre fue coherente, ¿no? Con lo que decía, con lo que hacía. ¿No? Su vida siempre fue coherente. Nunca, si leemos toda la palabra, en ningún lugar vamos a encontrar a Jesús algo que no condice lo que dice con lo que hace, ¿no? Entonces, si vamos a hablar del gran maestro, vamos a hablar, o sea, si tenemos que apuntar a alguien, ¿a dónde vamos a apuntar? A lo mejor, ¿no es cierto? Porque si apuntamos a otro más abajo, ya vamos a tener algún defecto. En cambio, vamos a apuntar al perfecto. A ver, vamos a apuntar a Jesús. Entonces, pienso en Jesús cuando comienza su ministerio, ¿no? Que fue bautizado por Juan el Bautista, desciende el Espíritu Santo, va al desierto, ¿no? Y cuando vuelve, comienza su ministerio. Lo primero que hace Jesús, antes de empezar a enseñar, a comenzar a enseñar, ¿qué hace? Empieza a llamar a discípulos, ¿no? Antes, fíjense, si ustedes leen la Biblia, antes de empezar a enseñar, antes de empezar su ministerio, empieza a llamar, ¿sí? A Simón Pedro, a Juan, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, ¿sí? Lo empieza a llamar. Entonces vamos a leer, sabiendo este contexto, vamos a leer ahora lo que dice, está escrito ahí, Marcos capítulo 1, versículos 21 en adelante. Dice así. ¿Está escrito? Sí, bien, gracias, Poli. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Sí? Comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. Y en ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido y le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Amén. ¿Me permiten orar un minuto? Unos segundos. Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque pudimos estar también en tu presencia, alabando, adorando. Ahora te ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando mi vida, que sea instrumento. Señor, todo lo bueno es tuyo. Te ruego que sea tu presencia también hablándonos en nuestros corazones, en nuestras mentes, revelándonos tu verdad, Señor, y que podamos también con tu Espíritu Santo tocar nuestros corazones y aún poder llevar adelante tu palabra y esta palabra, Señor, y poder
realmente ser testimonio de ti, Jesús. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Nuestra iglesia tiene una gran particularidad. Muchos ejercen la docencia. Hay muchos maestros, muchos profesores en nuestra iglesia. ¿Sí? No sé si en otras iglesias es lo mismo, pero acá hay muchos. Profes y maestros en colegios. ¿Sí? Ahora ya, con el tiempo, algunos ya son directores, ya van creciendo, digamos, ¿no? Pero también hay mucha gente que enseña en la iglesia, ¿sí? En discipulados, en predicaciones, en talleres, en la escuelita dominical. También hay mucha gracia de Dios en esta iglesia enseñando, ¿no? Ya creo que desde los pastores, siempre digo lo mismo, nosotros es difícil que nos engañen en la comida, porque desde el pastor Alberto o el pastor Alejandro hemos comido siempre bien. Entonces es difícil que nos vengan con una comida y nos digan, esto es raviol y me están dando, no sé, un guiso, ¿no? Yo sé diferenciar las dos cosas porque he comido bien de antes, estoy hablando espiritualmente, haciendo un ejemplo, en la palabra. Entonces, tiene que ver con la enseñanza. Tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la gente que nos enseña. Recuerdo cuando Nati empezó a ejercer, si le quiero decir un ejemplo, Nati cuando empezó a ejercer profe de biología, todavía no se había recibido. Entonces era, obviamente, sin experiencia laboral y le dieron un 5º año. Imagínense, los sátrapas de 5º año a una profe jovencita nueva, más joven que ahora sigue siendo joven, no está acá, pero por las dudas si ve el video. La cuestión es que volvía todas las tardes llorando. ¿Sí? Yo me acuerdo que todavía vivíamos ahí en el departamento de ahí cerca de tu casa, Ale, y yo le decía, no vayas más, yo dejaba trabajo yo, porque estaba pobre, venía todo el día llorando. Entonces, los chicos le faltaban, no le ponían respeto, le faltaban la autoridad, digamos. Y yo tenía una profesora, yo también trabajo en un colegio, no doy clases, pero trabajo en un colegio, había una profe de años, una profe de matemática, ya esto lo conté creo una vez. Tenía una autoridad y una presencia que la tipa entraba al aula y no volaba una mosca, ¿no? Entonces yo le decía, dame tips, ¿qué le puedo decir a Nati para que los chicos la respeten, ¿no? Bien, nada, entonces me decía, mira, tiene que hacer esto, me acuerdo, Liliana, ¿qué tiene que hacer, Nati? No, que haga esto, que haga así, que haga allá, ponga, me daba un momento, yo le decía, che, Nati, hace esto, hace lo otro, ¿no? Para que tenga autoridad. Bueno, quiero decir que con el tiempo, obviamente los que salen llorando ahora son los pibes, ¿no? Porque ahora ya cambió las cosas. Pero, en definitiva, digo que también tiene que haber un tiempo para que la persona te reconozca como maestro, te reconozca con autoridad, te reconozca que enseñás, ¿no es cierto? Lleva también un tiempo. Y reconocer la autoridad también tiene que ver con el ejemplo, ¿sí? Reconocer que alguien te reconozca autoridad también tiene que ver con el ejemplo. Porque si no, una persona, si vos no tenés una vida que da testimonio, una vida que realmente decir, sí, esta persona es lo que me dice, si no es así, la persona no te respeta, no te delega autoridad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? El versículo 22 dice, porque lo hacía con verdadera autoridad. Eso decían, ¿no? Dice lo que leímos recién. Y hay que destacar que toda la persona de Jesús, tanto las palabras como las acciones enseñaban, y ese es el fundamento de la autoridad, que tus palabras y tus acciones, ¿sí? Que tengan tanta coherencia que las personas admiren eso, decir, wow, esta persona lo que me está diciendo realmente lo está viviendo. Y eso te da una autoridad que no te puede dar nada. Nada te lo puede dar, ¿sí? O sea, solamente la persona reconoce que lo que vos estás diciendo y lo que estás viviendo es tan real que la persona solita te delega esa autoridad. Dice, esta persona realmente está diciéndome lo que realmente está creyendo y viviendo. Y este es el fundamento de la autoridad de Jesús, ¿sí? Que todos admiraban, porque es lo que buscan admirar hoy en día las personas. Las personas buscan admirar eso. Las personas están cansadas de gente que no quiero ser política, pero gente que se postula, que son los salvadores, que son gente, pero después su palabra queda por tierra cuando hacen otras cosas. Y la gente está cansada y busca gente que le dé ejemplo. La gente está buscando gente que dé ejemplo. ¿Amén? Entonces, ahí está el fundamento, una perfecta coherencia entre lo que se dice con lo que se hace. La única manera de enseñar es como enseñaba Jesús. La única manera de hacer discípulos es como los hacía Jesús. No hay otra manera, es la única manera. Que sean bien aprendidos,
¿sí? Y no maleducados. Entonces, yo pensaba, ¿qué tipo de palabras, qué mensaje tengo yo para que la persona le interese? Porque Jesús hablaba y la gente estaba atenta a lo que decía, estaba como esperando a ver qué decía. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿La gente se sorprende con lo que hablamos o la gente se aburre o la gente nos huye? Porque lo que decimos no es interesante. Y sabemos que la autoridad no se impone o se pide, sino que se delega, se reconoce. Entonces, yo quiero que cuando mi vida hable, cuando hable en palabras y acciones, yo pretendo que la gente pueda diferenciar entre el mensaje de poder de Jesús y el mensaje sin vida de los fariseos. Porque la gente, lo que leímos, si ustedes se dan cuenta, decían que la gente, tiene otro tipo, ¿qué es una enseñanza nueva? Porque los escribas, los fariseos enseñaban, eran maestros de la ley, pero no hacían lo que estaban diciendo o enseñando. Entonces la gente dice, este rabí nos está enseñando otra cosa. Nos enseñan, o por lo menos nos está diciendo lo mismo que está diciendo algunas cosas de lo que dicen los maestros de la ley, pero su vida es diferente. Me está enseñando otra cosa. Es una enseñanza nueva. Entonces, ¿cuántos quieren tener esta vida de ejemplo para que la gente le delegue autoridad, le reconozca como maestro, podamos enseñar en esas vidas? Yo quiero ese tipo de vida. Yo quiero eso. Yo quiero ese ejemplo. Yo quiero esa santidad. Yo quiero que la gente me diga, realmente sí, me interesa estar con vos y quiero que vos me hables porque lo que aprendo, lo aprendo y encima me estás demostrando lo que aprendo. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor así. Entonces, vamos a aprender 3 puntitos del Señor Jesús que tiene que ver con esto. Primero, enseñar. Jesús acostumbraba a enseñar. ¿Ustedes acostumbran a enseñar? Bueno, quiero decirles que Jesús acostumbraba a enseñar. Y nuestra vida acostumbra, tenemos que estar acostumbrados a enseñar. No solamente que nosotros enseñamos siempre sin querer, sino que tenemos que enseñar a propósito. Tenemos que tener la costumbre de enseñar. Jesús enseñaba en la sinagoga, ¿sí? Dice que conforme a su costumbre se levantó a leer. Él tenía la costumbre de enseñar. La Biblia menciona en Isaías, ¿no? Cuando dice que él leyó el libro de Isaías, que era para sanar a los quebrantados, a libertar a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Dice, todas las miradas, me encanta esto, todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Qué bueno que uno se pueda parar y que todos puedan estar atentos a lo que estás diciendo. Dice, después Jesús comenzó a hablarle, la escritura, acaban de oír, se ha cumplido ese mismo día. Todos hablaban bien de él, dice la palabra. Y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca, diciendo, ¿cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José? Qué bueno que nos vean personas simples, hijos de un vecino, por decir algo como una forma de decir, pero que digan, qué palabras de gracia que tiene esta persona. No hace falta ser un erudito, no hace falta ser un estudioso, sino cualquier persona de nosotros, simple y sencilla como era Jesús, hijo de un carpintero, de José, que puedan de nosotros brotar palabras, que las personas puedan estar asombradas de lo que decimos. Y lo que me llama la atención, que es tremendo, porque él captaba la atención de todos, de los seguidores, de los discípulos y de sus enemigos, porque ahí estaban los fariseos, todos estaban atentos. O sea que qué bueno que podamos captar la atención de todos, aunque captes también la atención de nuestros enemigos, ¿está bien? Quizás no lo vas a pasar muy bien, pero está bueno captar la atención. Quiere decir que estás diciendo algo que a la gente le interesa, ya sea a los que te quieren o ya sea a los que no te quieren. ¿Amén? Entonces, a mí me gustaría poder tener esa atención o que me presten atención de esa manera, ¿sí? Hoy y siempre. Y Jesús fue un auténtico maestro. Vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, Jesús estaba enseñando en todo lugar. Te voy a decir rápidamente algunos versículos. Enseñaba en el templo, Lucas 21, versículos 36, 37 y 38. Cada día Jesús iba al templo a enseñar. Cada día iba Jesús al templo a enseñar. O sea que él acostumbraba ir al templo a enseñar. Dice, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. En las sinagogas, o sea, en el templo, en las sinagogas, ¿sí? Mateo 9. Todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en todas las sinagogas de todas las ciudades y aldeas. O sea, él iba a las ciudades y aldeas y iba a las sinagogas a enseñar. ¿Bien? A orillas del mar,
Dice, Jesús predicaba en Lucas 5, Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea. Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que vos hables y que haya multitudes que se acercan, que se abalanzan a escuchar la palabra de Dios. Eso sería buenísimo. A mí me encantaría que me pase esto, ¿no? No que a veces tenemos que andar persiguiéndolo. Che, pero escuchá, espérate, quiero hablar de Dios, vení que... No, está bueno que voy a decir, acá, estoy así, al lado acá, y que vengan todos a escucharme. Sería glorioso, porque estamos diciendo algo que realmente a la gente le interesa. Luego se sentó en la barca, ¿no? Hablaba de la orilla del mar, y desde allí enseñaba, ¿no es cierto? En las afueras de la ciudad y en los caminos. Jesús iba enseñando, en Lucas 13, versículo 22. Jesús iba enseñando por las ciudades y aldeas. O sea, mientras vas caminando al colectivo, te encontrás con alguien y podés enseñarle, ¿sí? Iba caminando por las ciudades y por la aldea. Mientras vos vas a otro lugar, vas a la facultad o al colegio, y también él iba enseñando. O sea, eso es lo que hacía Jesús. Acostumbraba a enseñar en todo lugar. En el monte, dice la palabra que se quedaba en el monte de los olivos y al otro día las multitudes iban a la mañana a escucharlo. ¿Sí? Él pasaba la noche orando y después las multitudes iban a escucharlo hablar. En los caminos, como dije antes, se encontraba con la gente. La samaritana, ¿sí? Es un ejemplo, por ejemplo. Fue a buscar agua, estaba el agua ahí, ahí se encontró, en ese lugar, en el camino, y ahí le empezó a enseñar a la samaritana. En las casas, como Zaqueo, la de Pedro. O sea que Jesús, tenemos que aprender de Jesús. Jesús enseñaba en todos los ámbitos y lugares, ¿sí? Ya sea templos, o sea, en la iglesia, fuera de la iglesia. En un templo o en una capilla o en la calle o al lado de una parada de colectivo, en cualquier lugar, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a enseñar, porque Jesús enseñaba. Jesús enseñaba. Jesús enseñaba. Así que tiene que ser una costumbre nuestra de enseñar en las casas, de enseñar en el trabajo, de enseñar en la iglesia, de enseñar en la calle, de enseñar. Tiene que ser en el barrio, tiene que ser una costumbre nuestra enseñar, pero enseñar adrede, enseñar a propósito y enseñar bien, ¿no? Enseñar con un buen ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Que después diga, mirá mirá cristianito, mirá en el trabajo, mirá cómo se choreó ¿no? ¿Está bien? Bien, no, mejor no hago otro ejemplo. Bien. Enseñar, ¿sí? Enseñar como Jesús, había puesto ahí, enseñar como Jesús. Ahora, maestro como Jesús, porque uno puede enseñar, pero no te pueden reconocer como maestro. Jesús enseñaba y lo reconocían como maestro, ¿sí? Rápidamente, sus discípulos lo llamaban maestro, cuando calma la tempestad. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Si ustedes se acuerdan, si no es la palabra, maestro, ¿no te importa? Cuando está Santiago y Juan haciéndole esa famosa petición, que decían, yo quiero estar uno a un lado, otro al otro lado, ¿qué le dice? Le dicen, maestro, queremos que nos hagas un favor. Me mandó mi mamá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? Cuando va la madre le dice así. Bien, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando dicen, mirá, le dicen los discípulos, mirá qué lindo el templo, qué grande, qué belleza. Y Jesús le dice, porque dice así, maestro, mira estos magníficos edificios. Y Jesús le dice, no quedará ni una sola piedra. ¿Sí? Cuando llora la tumba de Lázaro, dice, luego Marta regresó a donde estaba María y le dijo, lo lamentaban, la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y te llama. Entonces, los discípulos lo reconocían como maestro, ¿ok? Vamos a hacer un poquito como dice también allá con el trasplante, los discípulos. ¿Qué tal los seguidores? Ya estamos en un ambiente un poquito más lejos, ¿sí? Los discípulos está bueno que te reconozcan como maestro, ¿sí? Maestro Alejandro, lo reconozco como discípulo, lo reconozco, ¿está bien? Gracias. Pero ¿qué tal si te reconocen como maestro alguno que no está tan cerca? Dice de los seguidores, ¿sí? Los que seguían a Jesús. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Maestro, rabí, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sí? Y él le dijo en ese famoso pasaje, las zorras tienen guarida, ¿no? Las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí? ¿Qué tal aquellos que necesitan un favor, que te reconozcan como maestro? Jesús, cuando sana al muchacho endemoniado, dice que un hombre de la multitud tomó la palabra y le dijo, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Necesitaba un favor de Jesús.
necesitaba un favor de Jesús. ¿Sí? Sin embargo, lo reconoció como maestro. Le dijo, Rabí, maestro, necesito un favor, necesito que sanes a mi hijo que está endemoniado. El ciego Bartimeo, que lo veíamos también en la conferencia, ¿sí? Cuando dice el ciego, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, maestro, que recobre la vista. Entonces, los discípulos lo reconocían como maestros, los seguidores lo reconocían como maestros, ¿sí? Y algunos que necesitaban un favor. ¿Qué tal si tus enemigos te reconocen como maestro? Está buenísimo. La generación perversa, así tiene mi Biblia, ¿no? El título, la generación perversa demanda señal. Dice que algunos maestros de la ley religiosa, algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, queremos que muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Se imaginan a Jesús, ¿no? Que también me encanta a veces esa respuesta que hace. Pero estos enemigos de Jesús querían que demuestre una señal, pero lo llamaron maestro, lo reconocían como maestro. ¿Está bien? El pago del impuesto del templo. Dice, cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? O sea que entonces, no solamente los discípulos, no solamente los seguidores, no solamente aquellos que también necesitaban un favor, sino que sus enemigos, los enemigos de Jesús, lo reconocían como maestro. Incluso Jesús mismo se reconoció como maestro. ¿Sí? Cuando lava los pies de sus discípulos, dice en Juan 13, versículos 13 y 14, dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Amén? Entonces, no solamente tenemos que enseñar, sino está bueno que te reconozcan como maestro. Está bueno que a vos digan, Troesma, como dicen acá, dicen los argentinos, decimos, acá está Troesma. Troesma es maestro al revés. Hola, Troesma. Pero que no hay duda que Jesús fue visto y reconocido como maestro. Más allá de que enseñaba, porque uno puede enseñar. A ver, los fariseos enseñaban, pero no sé si estaban reconocidos como maestros, ¿sí? No, su vida, como dije antes, no era coherente y no lo reconocían, no le daban autoridad a la gente, porque ponían carga sobre la gente los fariseos, ¿sí? Es muy común que en los colegios, ¿no? Señor, profe, te llamen por la función. Es muy común, en los colegios te dicen, hola señor, hola profe. ¿Sí? Yo fortuitamente estoy dando un curso de armado de red y computadoras, ¿no? Un martes a la tarde me engancharon, tengo unos 14 chicos más o menos, y me dicen, cuando me ven en la calle, o en el aula, cuando me ven en el colegio, fuera del aula, hola profe. Y yo no soy profe, pero no tengo título de profe. Pero está bueno que te reconozcan por tu función. ¿Está bien? En el colegio se estila decir hola señor, hola profe. Pero vieron que a veces le decimos también, acá me fallaron justo los contadores, están enfermuchos, pobres. Pero vieron que a veces, ¿cómo le va contador? ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va arquitecto? ¿Cómo anda? ¿No? A veces saludamos por la función que tiene o por la profesión que tiene. Entonces, ya creo que, ni hablar de la casa. En la casa supongo que Santi no le dice, Alejandro, ¿me alcanzás el vaso? Papá, ¿me alcanzás el vaso? Pastor, también, está bueno que te reconozcamos por función. Está muy bien. Pero en realidad nos reconocen por la función, ¿sí? El papá, mamá, un hijo no te voy a decir el nombre. Ahora hay hijos modernos que te llaman por el nombre. Pero lo normal, no sé si llamarlo normal, lo común era que te llamen por papá, por mamá, ¿no es cierto? La función que tenemos en la casa. Entonces está bueno que, si bien se perdió la costumbre que te digan maestro, no vas por la calle ahora te digan rabí, ¿no? Mis discípulos no me dicen rabí, maestro, no me dicen eso. Pero está bueno que te reconozcan como maestro. Quizás no te lo dicen, pero que te reconozcan. Que nos reconozcan como maestros. ¿Amén? Que podamos ser esos maestros, que podamos enseñar con autoridad, que ahora viene el tercer punto, con autoridad delegada, que podamos enseñar a estas personas. Entonces, hablábamos, lo anoté ahí porque esto lo agregué, cuando hablábamos hace 2 semanas con el pastor, decíamos, obviamente muchos años y aún también de profe y de director, y hablábamos muchas veces que decíamos que los alumnos saben el profe chanta y el profe bueno. ¿Sí? Hablábamos eso. Es que hay profes que tienen empatía y que tienen realmente, los chicos les dan una autoridad porque
porque laburan, porque te enseñan, porque no te hacen perder la hora, porque, o sea, son profes que realmente le interesa el alumnado, le interesa la materia, le interesa que los demás aprendan. Y hay otros, me pongo del lado negro, los chantunes, que si uno le dice, profe, ¿cómo fue el partido ayer? Oh, buenísimo, y te ponen a hablar y te perdieron la hora y no aprendiste en todo el año. Y esos son los profes chantas. Y en la vida cristiana, evangélica, pasa lo mismo. Están los profes buenos y los profes chantas. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la vida. Están aquellos que quieren ser ejemplo y que se ponen las pilas para poder... Todos estamos en un proceso de cambio y el Señor nos está cambiando. Pero eso lo ven también nuestros alumnos. Ven el compromiso de las personas. Entonces, cuando vos ves a una persona comprometida, ¿sí?, que está haciendo todo lo posible para ser ejemplo como Jesús, aunque todavía tenga fallas, le dan también y lo reconocen como maestro. Aunque no esté 100%, porque vamos a estar arriba en el Señor 100%, pero te reconocen como maestro. En cambio, el otro, que se quiere ser el gran maestro, ¿sí?, y no le llega ni a los tobillos. Y también las personas eso lo ven. ¿Amén? ¿Están conmigo? Bien. Entonces, yo quiero que los discípulos, los seguidores, los que necesitan un favor o nuestros enemigos nos reconozcan como maestros. ¿Amén? Entonces, que no solo sea una costumbre, nuestra costumbre sea solamente enseñar en todo lugar, sino que también nos reconozcan como maestros y como último punto, la autoridad. Jesús tenía autoridad. A ver, que Jesús fue un maestro no hay duda. Que Jesús fue un maestro diferente, tampoco hay duda. Jesús fue un maestro poco convencional, no era un maestro común. Por eso a la gente como que lo zarandeaba o le sacudía la cabeza, te volaba la peluca, podemos decir, a lo mejor más en un lenguaje más vulgar. Porque Jesús te enseñaba de una manera, ¿sí? Hace muchos años había una serie que había un profe que era también, no era convencional, estoy hablando de una serie de la televisión, no cristiana, pero estaba bueno porque mostraba un profe que no era convencional. Y los alumnos aprendían más con ese profe que con el otro que es más estructuradito. No quiere decir que ahora hagan cosas locas, pero está bueno ser un profe poco convencional. Y Jesús era un maestro poco convencional porque se distinguía porque tenía autoridad. Cuando vos no sos un maestro, que sos como el resto de las personas, pero tenés algo en tu vida que los demás lo ven, eso te delega autoridad. ¿Y por qué digo que era un maestro poco convencional? Según leímos el versículo 22 dice lo siguiente: la gente quedó asombrada de su enseñanza. Escuchen esto. Porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Entonces, tengo los maestros de la ley religiosa, que eran los maestros tradicionales, ¿sí? Y Jesús, que era el maestro diferente, el poco convencional, el que era diferente, ¿sí? Y si tengo que hablarte de los maestros de la ley, los escribas, ¿sí?, habían convertido a la enseñanza en una pesada carga para la gente. Amaban los aplausos y los títulos. No le tenían amor a la gente. No le interesaba a la gente. No tenían deseo de ayudar a la gente. Su religión era una fachada, ¿sí? Su religión era un ritual, una hipocresía. Por algo Jesús los llamó hipócritas. Y la realidad que a los humanos, y esto me pongo primero que ya, no quiero poner a nadie, a los humanos les gustan los aplausos y los títulos. Hablábamos en la mesa, ¿sí?, con Marta, y las dos Martas, en la mesa de la conferencia, ¿sí?, de los profetas. El profeta Ariel, ¿no? Hay escuelas de profetas, ¿no es cierto? Ahora hay toda una cosa ahí, una movida. Yo no sé, yo no leo en la Biblia que haya una escuela o algo, pero bueno, no importa. Escuela de profetas, ¿no? Y el profeta, el apóstol, ¿no? A veces el apóstol. Y está bien, pero a los hombres les gusta eso. A los hombres les gusta eso.
el recontra apóstol supremo. A mí me gustaría que me llamen así. El recontra apóstol supremo Ariel. ¿Sí? Porque a mí, si me voy a poner un título, póngamelo bien. ¿No es cierto? ¿No? Yo pensaba esto. Si hablamos de aplausos, discursos políticos o mensajes, ¿sí? También, vamos a hacer una autocrítica. Es cuestión de decir una frase con énfasis, ¿no? Porque vamos a terminar con el hambre. Todos aplauden, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Así es una frase con énfasis. En la jerga evangélica, lamentablemente, ojo, no estoy criticando los aplausos. Después van a aplaudir porque voy a decir algo que van a aplaudir. Pero hay que ver con qué intención se hace. Si es para exaltar al Señor, como dijo recién Gaby, o es para exaltar a la persona. Porque yo digo, como puse acá, porque el Señor nos da la fuerza. Sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay todo, ¿no es cierto? Yo también puedo generar el aplauso. Pero ¿estoy generando el aplauso para quién? ¿Para el Señor o porque yo estoy haciendo para que el mensaje tenga aplauso? ¿Me explico la diferencia? Y eso hacían los escribas, eso hacían los maestros, los religiosos, ¿sí? Pero Jesús, que era un maestro poco convencional, nada que ver, muy diferente, Jesús sí amaba a la gente, Jesús sí quería ayudarla, Jesús no buscaba aplausos o no buscaba títulos, aunque Jesús los tiene porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y ese es el aplauso que tenemos que dar, porque Él tiene el título. Jesús tiene el título. No somos nosotros, no es la persona, no son los predicadores, no son los políticos. El único que tiene el título de todos los títulos es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a los hombres nos gustan los títulos, nos gustan las luces. Nos gustan los aplausos. No está mal. No está mal. Revisemos la intención. ¿Está bien lo que digo? Vamos a hacer una autoridad. Todos los que predicamos, todos los que tenemos, revisemos la intención. No está mal que la gente aplauda, gloria a Dios por eso. Pero la intención del corazón y de exaltar a Jesús es lo que tiene que ver con esto. Amén. Termino. Esto de hacer algo totalmente diferente, ¿sí? A los maestros de la ley, es lo que le dio a Jesús autoridad. Los maestros hacían esto, como Jesús hacía todo esto diferente, es lo que le daba autoridad a Jesús. ¿Sí? Porque ellos veían cosas diferentes en Jesús. Yo le puse a esta charla el ejemplo del maestro. El ejemplo del maestro vivía lo que enseñaba. Y eso es lo que era diferente de los escribas, de los maestros de la ley. A ver, maestros de la ley religiosa, se la sabían todos los tipos, pero de vida cero. ¿Sí? Entonces no nos sirve saberlo todo del Señor y saber todo de la palabra si nuestra vida es cero. Nuestra vida tiene que ser coherente con lo que predicamos. Nuestra vida tiene que ser coherente con lo que enseñamos. Nuestra vida tiene que ser coherente con lo que creemos. Amén. Y eso es Jesús. Eso es Jesús. Respecto a la autoridad de Jesús, ¿sí? Quiero hacer una aclaración. Cabe hacer esta aclaración importante. Porque Jesús tenía autoridad otorgada por la gente, ¿bien? Pero a su vez también Dios le había otorgado autoridad. Porque Mateo 28 dice, toda autoridad dice Mateo 28, versículo 18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea que Jesús tenía autoridad, no solamente delegada por las personas, por su testimonio, por su vida, sino que Jesús tenía autoridad delegada por Dios, por su Padre. Pero mirá qué interesante. La gente admiraba, ¿no? Por ejemplo, en Marcos, cuando leímos antes, admiraba. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Dice, tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Y yo entendía esto. Lo que impacta a las personas no le impacta las órdenes de Jesús. Le impactaban que los espíritus inmundos se iban. Lo que le impactaba a la gente era la obediencia a la palabra de Jesús, que los espíritus inmundos se iban. Entonces eso impactaba, no la autoridad de Jesús, sino que obedecieran las palabras de Jesús. ¿Me explico? Por eso decía, tiene tanta autoridad que aún los espíritus inmundos obedecen sus palabras. Ahora escúchame esto. No solamente Dios le da la autoridad a Jesús. Dios le da autoridad a Jesús y Jesús se la otorga a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? ¿Cuántos hay acá?
Yo creo que todos somos discípulos de Jesús, amén. Dice Lucas 9, versículos 1 y 2. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Acá estamos. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Amén. Entonces nuestras vidas tienen autoridad terrenal y celestial. Créelo, amado hermano, créelo, hermano, hermana, créelo. El Señor Jesús a sus discípulos les delegó esta autoridad. Y desde ese tiempo llegó hasta nosotros. Nosotros tenemos esta autoridad. Nosotros podemos hablar con autoridad, ¿sí? Por supuesto, esta autoridad se pierde si nuestra vida o nuestro ejemplo no es coherente con lo que decimos o si no vivimos en santidad, como dije al principio, ¿sí? La autoridad la tenemos delegada, pero, ojo al piojo, nuestra vida tiene que ser de una manera, tenemos que vivir en santidad, tenemos que ser ejemplo para que esa autoridad repose en nuestra vida y fluya, digamos, al resto de las personas. Amén. Jesús antes de enseñar, ya terminé. Jesús antes de enseñar, bien, menos un minuto, perfecto, menos un minuto. Jesús antes de enseñar me llama esto, es interesante notar esto. Antes de comenzar a enseñar, llamó a las personas, a sus primeros discípulos. ¿Y saben qué? Hoy sigue llamando a las personas, nos sigue llamando a cada uno de nosotros, para que enseñemos a otros, ¿sí? Para que hagamos discípulos, para que esos sean discípulos. Nos llama a nosotros para que seamos discípulos. Pero también, obviamente, discípulos con corazones dispuestos, corazones de aprendices, ¿sí? Corazones dispuestos a aprender, no corazones rebeldes, duros, sino corazones blandos, dispuestos a aprender, ¿sí? Para que aprendan, para que aprendamos y podamos enseñar a otros y poder ser maestros de otros. O sea, nos llama para que aprendamos. Nos enseña. Una vez que nos enseña, nosotros podemos enseñar a otros. Cuando nos enseñamos a otros, ahí nos podemos ser maestros. Y está bueno que también que nos reconozcan como maestros, como te dije antes, ¿sí? Pero no solamente esto, ¿sí? Que sean maestros, que nos reconozcan, maestros que enseñamos con autoridad. Enseñar, ser maestro, tener autoridad. Maestros que enseñamos con autoridad. Y esas son 3 combinaciones que si podemos hacerlo como Jesús, ¿sí? Enseñar como Jesús, ser maestros como Jesús y tener la autoridad como Jesús, yo te puedo asegurar que vamos a influenciar y vamos a cambiar vidas, van a estar asombrados de lo que van a pasar, vamos a echar fuera demonios, van a sanar personas, porque la palabra dice esto y yo creo estas cosas y quiero que también nosotros las creamos. ¿Amén? 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 No importa si tenés muchos o pocos años en el Señor, acá hay diferentes personas variadas. Nuestra vida enseña en todo momento. Te desafío, ¿sí? Te motivo, te desafío a que podamos enseñar como enseñaba Jesús, a hacer discípulos como hacía Jesús, a poder ser maestros como era Jesús, a poder tener la autoridad como la tenía Jesús. Amén. Y ser coherente con lo que enseñamos, con lo que hacemos. Amén. Amén. ¿Oramos? Gracias, Señor. Te alabamos, te honramos, te bendecimos. Te ruego, Señor, que nosotros nos disponemos como hombres y mujeres, discípulos tuyos, pero queremos que tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra, Señor, sobrenatural en nuestras vidas. Que podamos realmente vivir lo que creemos, que podamos vivir lo que decimos, que podamos ser ejemplo, un ejemplo de santidad, un ejemplo de consagración, un ejemplo de servicio. Señor, te ruego que podamos ser diferentes a cualquier religioso, que podamos ser diferentes a cualquier fariseo, Señor. Yo te ruego que conozcamos tu palabra, pero tu palabra, Señor, se pueda ver en nuestras vidas, que podamos vivir, Señor, tu palabra y que podamos tocar otras vidas, que otros puedan quedarse asombrados, Señor, y que nos puedan darles autoridad delegada, Señor, porque también vos nos delegaste esta autoridad y que nosotros podamos cada día, Señor, donde estamos, en colegios, en el trabajo, en la casa, en el barrio, en la calle, en todo lugar, Señor, podamos nuestras vidas ser ejemplo de tu persona y que muchos puedan venir a tus pies porque anhelan y ven algo diferente en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Jesús. Amén. Amén.
Dios los bendiga. Amén.